Ok. Bueno, pero voy a empezar con la presentación, porque si no ustedes me van a atrasar y no voy a poder. Vamos a Ahora ver. somos nosotros. Siempre tiene que haber un culpable. Es mutuo. Bien. Profe, bien que se nos une a la tertulia. ¿Ah? Bien que se nos une a la tertulia siempre. Bueno, aquí el profe va a Es empezar a para hablar empezar el sobre, martes con la actitud. aquí el profe va a empezar a hablar sobre el fenómeno de, Termine ya la clase, ¿verdad? Eso es todo. que va a empezar a hablar sobre el fenómeno del niño, de la niña, el No, calentamiento global. No. Dejemos al niño y a la niña y a la mamá en otro lado. Voy a hablar de cambio climático. Les cuento que yo, digamos, por cosas de la vida he tenido la posibilidad de ir a visitar glaciares en otros países. Y chicos, es sumamente interesante ver cómo ocurre todo lo que es el desmaltamiento, digamos, si se puede, es la palabra que se usa ahí, cuando se desmalta todo lo que es el hielo y empieza, digamos, a convertirse, digamos, en agua y se empieza, digamos, a perder. Tuve la oportunidad de ir en algún momento en Estados Unidos, en el lado de Colorado, y ahí estuve visitando un glaciar muy interesante y se ve todo el fenómeno en vivo de cómo el glaciar se va desmaltando y al final se va perdiendo todo lo que es la masa de hielo, producto del aumento no en grados, porque ni siquiera es un grado, digamos, es mucho menos en lo que es la temperatura y empieza realmente a generar todo un fenómeno que al final provoca toda una situación caótica con respecto a las comunidades que están abajo, que al final dependen del agua, porque al desmaltarse, digamos, curiosamente el agua se pierde, el agua se va desplazando. En el caso de los glaciares grandes, el agua, digamos, toda esta agua va al mar y al final va provocando también un incremento en lo que es el nivel del mar, que a veces es centímetros que se convierten en, digamos, en situaciones críticas dependiendo de los lugares donde estén, porque por ejemplo, aquí en Sudamérica, en Latinoamérica, hay un país que yo nunca recuerdo el nombre, pero yo no recuerdo cómo se llama. Ellos es un país donde lo que viven son 1 millón de personas, que es un país que está en Latinoamérica, pero que pertenece a, si no me equivoco, es a Francia o no sé, por ahí. Gana, profe. ¿Cómo? Guyana Francesa. Exacto, La Guyana sí. Francesa. No, la Guyana Francesa, sí, la Guyana Francesa, creo que es. Sí, si no me equivoco, ellos están 1 metro debajo del nivel del mar. Y es interesante porque creo que es Alemania los que les ayudaron a ellos a lograr montar un muro completo, un muro para poder sostener el mar. Porque resulta que ellos son como 1 millón de personas, por ahí un poquito más, un poquito menos, no sé, pero resulta que de ese 1.000.000, 700.000 personas viven en el valle donde está 1 metro debajo del nivel del mar. Es decir, que en cualquier momento ahí ocurre una catástrofe y resulta que Guyana, resulta que después de ahí lo que hay son montañas muy empinadas, entonces la gente prácticamente no puede vivir ahí en esas partes empinadas. Y hay mucha pobreza, digamos, ellos hablan inglés, curiosamente, ahí en Latinoamérica hablan inglés y francés también. Entonces, porque de alguna forma eso fue, digamos, la forma de que se colonizó. Yo tuve la oportunidad de estar reunido con un indígena líder ahí, que sobre todo era por un tema ambiental, y él me comentaba, digamos, de que a pesar de que tenían esa situación, resulta que tienen la otra situación, que es la corrupción del gobierno y todo lo que tienen en riqueza de minerales y demás, el gobierno lo concesionó, digamos, a empresas muy grandes en Canadá y en Europa. Entonces, la mayoría es como una especie de comunidad indígena, curiosamente, y ellos están perdiendo identidad y están perdiendo todo lo que es el recurso natural que ellos tienen y están sumidos en una pobreza muy complicada, la verdad que sí. Y a veces uno no se da cuenta porque como que esos países uno no los ubica bien. Pero bueno,
Esa es una situación ahí que es interesante porque ellos están 1 metro debajo. Entonces, si el mar crece, digamos, para decirlo, medio metro, pasa por encima de todo eso y hay una catástrofe en todo ese lugar. Entonces, ellos tienen que ir normalmente tienen que ir corrigiendo toda esa situación que está ahí. Aquí vamos a hablar sobre cambio climático, pero sobre todo cómo es que las empresas, digamos, deben de adaptarse a toda esta situación. Y quizá la pregunta más importante es esta, mitigación o adaptación. Yo le puse como esa frase, digamos, escoger entre adaptación y mitigación es como escoger entre arreglar los frenos de una bicicleta o comprar un casco, es decir, o una a la otra, igual al final de cuentas, tienen que ir de la mano, no pueden ir realmente una fuera de la otra, la verdad que tienen que ir las dos juntas. Mitigamos y adaptamos, mitigamos la situación que se está dando, pero nos adaptamos para poder generar las condiciones que así se requieran. Y chicos, si les voy a decir franco, de todos los estudios que se han hecho, que por ejemplo, digamos, ahorita la IPCC, digamos que es el panel intergubernamental de cambio climático a nivel mundial, que es el que se encarga de todo lo que es la parte de validación de todos los estudios que están haciendo y que más o menos validan por año unos 1000 estudios de cambio climático, al final han llegado a la conclusión que la única forma en que nosotros podemos realmente revertir toda esta situación caótica que se está dando a nivel del planeta es con la posibilidad de crear más áreas protegidas y de poder reforestar mucho más el planeta, porque la deforestación que estamos haciendo del planeta es muy, muy, muy grande. En este momento, solo yo les decía el otro día que en áreas protegidas, nosotros andamos más o menos en unas 130,000 áreas protegidas a nivel del mundo, pero que eso significa del planeta nada más una protección que no es tan pequeña, digamos que es un 12%, digamos, de todo lo que es el territorio del planeta. Pero cada día hay más presión, cada día hay más desarrollo, cada día hay más tecnología, y quienes sufren los embates de todo esto es las áreas protegidas, porque al final la mayor concentración de áreas protegidas o de cobertura boscosa está en Latinoamérica, curiosamente, sobre todo en lo que es Ecuador, en lo que es Chile, en lo que es Brasil. Ahí hay una concentración muy, muy, muy fuerte. Y luego ya se tiene que ir uno como hasta China, en algunas partes de China, en algunas partes de África, pero realmente ahí es donde está la mayor concentración. Y ahí es donde está ahorita enfocado toda la gente magnate de este planeta que busca, digamos, cómo lograr a partir de la explotación de la madera, tomar ventaja, digamos, y acrecentar su poderío económico y sobre todo ahora con el tema de lo que es los reservorios de agua y la posibilidad de poder producir, digamos, mayor cantidad de ganado y de trigo, de soja y demás actividades que desarrollen, y luego ya empezar a lo que es la colonización, digamos, que es lo que se da. Entonces, eso es una situación sumamente compleja. Entonces, si ustedes les preguntan qué realmente se puede hacer para lograr mitigar todo lo que hemos hecho con respecto a la afectación que le estamos dando al planeta, la respuesta es, señores, hagamos un esfuerzo para poder contar con mucho más áreas protegidas en este planeta, para poder lograr conservar mucho más lo que son los bosques, y empezar a reforestar, a regenerar todo lo que se pueda, digamos, del planeta. Costa Rica ha logrado, digamos, una cobertura del 50% también porque resulta que Costa Rica estaba en el tercer lugar. Yo creo que ahora está en el primer lugar casi, primero o segundo lugar de los países donde tienen todas las condiciones para que las personas retiradas de otros países desarrollados se vengan a vivir. Y eso es lo que está pasando ahorita. Si yo los trajera a ustedes aquí al pueblo donde yo vivo, en la comunidad vecina, van a ver en pequeña escala lo que es eso. Tenemos ahorita, digamos, una invasión, para no decirlo en otros términos, de extranjeros de todas partes del mundo, comprando lo que queda de las tierras aquí en una comunidad que se llama Los Ángeles y Canaán. Están comprando todas las tierras, y están haciendo una especie de comunidad multicultural. En ese sentido, tenés ahí israelitas, tenés europeos, tenés gringos, tenés mexicanos. Es decir, es una cosa, una mezcla interesantísima de gente muy poderosa
que se está viniendo a esconder aquí o a vivir aquí. No sé qué será lo que hacen porque todos hacen muros en frente de la casa. Pero aquí prácticamente, digamos, la gente nativa ahora vende y trabaja para ellos. Y eso es lo que está pasando. Entonces, ¿qué pasa? Eso sí tiene un efecto positivo, que es que todos ellos están conservando. Todos ellos sí son muy conservacionistas, les gusta la naturaleza, les gusta como que todo esté verde. Entonces ha provocado que realmente se vaya regenerando mucho de lo que antes eran nada más pastizales o áreas para ganado de leche o ganado de engorde o cafetales. Y eso sí se ha logrado y eso está pasando en el resto del país. Entonces Costa Rica sí está avanzando mucho en eso, pero solamente Costa Rica. El resto de Centroamérica es un desastre lo que hay en todas las áreas protegidas. Es caótico, inclusive en las reservas de biosfera y demás. Pero bueno, no sé si aquí se puede quitar. Vamos a ver. Ya va, chicos. Okay. Perfecto. Profe, Dime. una pregunta, profe, hablando así un poco sobre lo que es el tema de Costa Rica y el turismo. Costa Rica en realidad necesita tener los precios que tiene en lo que son, digamos, en sus atractivos turísticos, porque si hablamos de Costa Rica es muy caro, eso sí. O sea, es una de las cosas más caras que yo he visto. Es necesario eso, digamos. Costa Rica necesita esos precios porque, bueno, obviamente los extranjeros le meten mucha más cantidad de dinero por una entrada o por otras cosas que lo que es una persona residente de acá. Pero, o sea, es necesario eso. Andy, el problema no es que sea necesario, el problema es que Costa Rica es un país muy caro. Y es un país muy caro porque aquí se cobra, digamos, por la calidad de los servicios que usted está ofertando con respecto al resto de Centroamérica, por ejemplo. Se supone que tenemos servicios con mucho más calidad, con mucho más seguridad, con gente mucho más preparada y eso tiene un costo, pero ahí no es donde está el problema está en los impuestos. Costa Rica es un país sumamente caro para vivir. Yo no sé por qué la gente se viene para acá, supongo que es que en Europa y Estados Unidos pues es mucho más caro, pero aquí el problema es de impuestos. Entonces, cuando usted hace, digamos, todo, por ejemplo, le voy a poner un caso. Yo tengo mi empresita que se llama Brunca 360. Yo, por ejemplo, hago lo que es el marketplace dentro de la empresa. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo al final de cuentas, todos los que tengan proyectos de turismo y que tengan posibilidades de operar tours y demás, yo se los promociono a través de la empresa. Y resulta que ahí lo que ocurre es que cada tour que se venda dentro de la empresa mía, de alguien más que esté asociado a mí, en este caso yo lo que hago es que le comisiono un 20%. ¿Sabe cuánto me quita el banco solo por hacer esa comisión? El banco me quita el 9% de ese 20%. Está loco. Entonces, al final de cuentas, la gente dice, un 20%, qué montón. No, al final lo que te queda es un 11%. Eso es lo que te queda. Y un 11%, si vendiste, qué sé yo, 100,000 pesos, ya ahí, estamos hablando de 11,000 pesos. Eso es lo que quedó, digamos, de un tour de 100,000 pesos. Entonces, No, realmente, profe, más los digamos, gastos de operación. sí, sí, Cáceres, el tema es los impuestos. Costa Rica a usted lo ahoga con impuestos. Sí, sí. Si yo Profe, le diera, sí, dime, Erika. pero para cálculos, el que sale jodido, como siempre, es el consumidor final. Es decir, usted tiene la empresa, sí, pero yo, como estoy contratando ese servicio, le pago el impuesto. O sea, usted como empresa no pierde tanto. No, digamos, claro que sí, digamos, lo que me refiero es que uno como empresa no pierde, no gana. Al final es un tema que apenas subsiste, porque al final la ganancia, es mínima. Aquí el que realmente, digamos, se le carga todo es a el consumidor final, como usted dice, es el turista. Lo que pasa es que para el turista eso no es tan significativo cuando estamos hablando de turismo extranjero. Lo que pasa es que, por ejemplo, los gringos que vienen mucho acá, prefieren Costa Rica con respecto a Panamá y con respecto a Guatemala y Nicaragua, que son los competidores directos que tenemos, sobre todo Panamá, prefieren nuestro país, a pesar de que sea más caro que estos otros tres, porque lo que usted invierte en Costa Rica en una semana,
el costo de una semana en Costa Rica puede ser un mes en Nicaragua, para que tengan una idea la comparación que pueda existir. Es decir, si nosotros queremos hacer turismo directamente nosotros como ticos, nosotros tenemos que irnos o a Panamá o a Nicaragua. Guatemala inclusive no es tan barato para nosotros, pero Nicaragua es sumamente barato para nosotros. Profe, bueno, a nosotros que somos más de la zona sur, yo quedo ahí a la frontera, es mucho más barato ir a Panamá que nos queda aquí, uno se va en carro y va y se está unos días y después se vuelve. Y aparte de eso, aprovecha y llena el tanque de gasolina ya, con lo que usted paga aquí de gasolina ya lo llena como 3 veces. Aquí es una exageración lo que cobran. Sí, sí, totalmente de acuerdo, Pierre. Fíjate que yo, por ejemplo, ahorita estoy negociando con una empresa con Viajes Auténticos, que es una de las empresas más grandes ahí en Chiriquí, en Panamá, y resulta que en lo que llamamos nosotros experiencias de un día, y resulta que cuando hacemos las experiencias de un día en Costa Rica y hacemos las experiencias de un día en Panamá, ya yo al final lo que pensaba es, ya no, vamos a hacer experiencias de un día a Panamá. Resulta que salen al 50% más baratas ir allá o hacerlo allá que hacerlo aquí. Es decir, y no es porque Profe, nosotros queramos ganarle un montón, no, porque no se gana casi que nada, es por eso. Dime. pero al final, digamos, si llega el turista es porque hay calidad, porque pucha, o sea, elegir Costa Rica para ir digamos, si puedo ir a pasar un mes en Panamá y me vengo para Costa Rica una semana, es porque hay calidad y porque realmente quiero ir ahí. Totalmente de acuerdo. Erika, usted está dándole en el punto, eso es todo, digamos, Costa Rica, digamos, si usted va a Panamá, el servicio es muy malo, la gente está muy mal preparada, los atractivos son muy espectaculares, inclusive ellos tienen mucho más naturaleza que nosotros, pero resulta que inclusive tienen mucho más cobertura en bosque que nosotros, pero resulta que el servicio que ellos dan es pésimo, sobre todo fuera de la capital, porque Panamá, el desarrollo estaba allá en la capital, ahora lo están tratando de traer hacia la frontera nuestra con la carretera, con el aeropuerto que hicieron ahí cerca de, bueno, cerca no, como a unas horas ahí de Panamá, pero viniendo hacia Costa Rica, con todo el desarrollo que están haciendo en David, etcétera, digamos en Chiriquí también, pero realmente el servicio, digamos, de la gente, la atención de la gente no tiene absolutamente nada de comparación con respecto a un profesional nuestro. Y eso hace una diferencia. Pero no solo eso, sino la paz, la tranquilidad, la forma en que el tico realmente atiende, digamos, a la gente, eso hace una diferencia sumamente importante. La verdad que ahí es donde está la riqueza que tenemos nosotros y por eso se cobra, pero también el tema de impuestos nos está ahogando. Dime. Ahora llenando sí, las fichas, Ajá. uno se da cuenta de eso, que usted dice oiga, uno, ¿verdad? Que vive aquí. Hay un chaval, o no sé si, bueno, no, mis compañeros, nada más que son de Cotobruz, que tal vez usted lo conoce, se llama Justin. Qué hombre más fanis, o sea, a la hora de atender a uno es calidad. Y tanto que ayer le decía a Juan Mae que va a ser la Y final del eso semestre, vamos a Cotobruz con ese Mae. Y eso que lo llamamos como unas 2000 veces. Todo el mundo le llamó exactamente. Sí, chicos y chicas, sí, Erika, sí, lo que pasa es que también te topas con algunos que son un poquito complicados, pero uno lo ve complicado porque no te dan la oportunidad de poder conseguir la información, sobre todo porque estamos a un tema, digamos, de estudiantes. Profe, justamente me pasó con una persona italiana, un señor que era el dueño, que es italiano, que señor, por Dios, yo no lo soporté. Usted me va a perdonar, pero qué hombre más insoportable. De hecho, me dijo que no No, sí, que no sí, podía yo sé, brindar esa información. Y yo, bueno, se me cuida. está bien. Que Sí, Dios lo acompañe. eso pasa. La verdad que sí, hay gente muy, muy, muy compleja. Pero cuando topas con gente como la nuestra, vean, yo les voy a decir franco, ahorita no es por nada, pero tenemos un montón de ex estudiantes nuestros trabajando en hoteles y hacen la diferencia. Y los tenemos sobre todo en toda la parte pacífico de Costa Rica, digamos, por ejemplo, desde Huita hasta Jacó, por ejemplo. Tenemos mucha gente trabajando en hoteles muy importantes ahí que son graduados nuestros. Es
es tan lindo poder hablar con ellos y ver la forma en que ellos se expresan y cómo ellos ayudan y demás. Y tenemos gente nuestra trabajando en San Carlos también. Y todos han tenido puestos muy importantes porque realmente hacen una diferencia. Yo les voy a contar algo y tal vez no quiero herir sentimientos ni mucho menos, pero hablando con mucha gente de hoteles en Quepos, y si hay alguien de Quepos, me disculpa por lo que voy a decir, pero es la realidad. La gente de los hoteles de Quepos prefieren los estudiantes de la universidad de nosotros que la gente que se forma allá, por la calidad, digamos, de formación que lleva el estudiante. Y me lo han dicho muchas veces. El inglés que llevan, que a ustedes les está costando un mundo, estoy seguro. Por el inglés que al final llevan, por la forma en que atienden a la gente, por la forma en que son, digamos, a la hora del servicio, digamos, de la actividad, por el conocimiento que tienen, digamos, en muchas de las áreas y por la disponibilidad y humildad también que se tienen. Jóvenes, hay algo que ustedes tienen que siempre tener muy claro. Entre más profesionales sean, más humildes sean, pero sin que se les monte, por supuesto. Digamos, que sean realmente, digamos, esa humildad, digamos, de persona, donde siempre haya la posibilidad de poder servir y ayudar a alguien más. Eso tienen que tenerlo toda la vida. Que no un título no les haga, digamos, hacer la diferencia, sino que realmente ustedes se den por el trabajo y que siempre haya esa disponibilidad y que no sean de esos funcionarios públicos que le llaman cuacheros. Entran a las 8:01 y salen a las 3:59. Es decir, ese es el famoso cuachero. Sino que realmente haya esa disponibilidad siempre. Yo sé que los puestos no son bien pagados y que hay mucha explotación, estamos claros, pero va a llegar el momento en que ustedes se acomodan bien y eso va a requerir un tiempo. Pero sí, eso pasa. Sin embargo, la gente prefiere Costa Rica por eso, porque realmente aquí hay una serie de condiciones que no se tienen en otro país. Y esa hace una diferencia muy importante. Yo creería que eso es algo muy importante porque a vos de qué te sirve ser tan profesional y tener aquí, tener allá, si a la vez, digamos, si a la hora que usted llega a topar con la gente, pues usted no calza y el problema no es la gente, el problema es usted, ¿verdad? Es Ahí ya correcto. se genera una polémica, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Quién va a terminar manchado? Pues uno claramente, ¿verdad? ¿Quién va a querer luego entonces entrar en tema con uno, ¿verdad? ¿No? Entonces, la humildad es algo esencial para Claro, todo, la claro. verdad, para todo. Para todos, chicos, eso nunca lo pierdan. Vean, yo les puedo contar, digamos, historias y no me voy a detener en eso, pero yo, por ejemplo, digamos, he estado con gente muy importante en el mundo, digamos, no es porque uno quiera, digamos, hablar paja, pero nunca se me ha olvidado de dónde salí. Rajar, profe. Pero nunca se me ha olvidado de dónde salí y a dónde quiero volver. Yo cada vez que estoy en un lugar, digamos, cuando yo estuve en Inglaterra, digamos, casi 4 meses, la felicidad mía era el día último para venirme para acá. Yo quería venirme otra vez para, digamos, yo quería estar en mi pueblo. Yo amo mi pueblo. Y he tenido gente que sale de este pueblo, se va a trabajar a New Jersey, pueblo más feo, no he visto yo en el mundo, y se van a trabajar a New Jersey, Estados Unidos, y cuando vienen aquí, a hablar pajas del pueblo en el que nacieron. Esta mierda, aquí esto y que lo otro, qué pueblo más feo, que mire, que vea, y no sé qué, no sé cuánto. Se les olvida realmente de dónde nacieron. Y eso nunca se puede olvidar. Ni los esfuerzos que hacen sus papás para poder llegar a donde uno puede llegar. Pero hay gente que se les olvida todo eso. Pero bueno, no es el caso de usted ni es el caso mío. Aquí nada más avancemos, porque ustedes no me dejan avanzar. Vio, Chicos, profe, lo que le dije. turismo es curioso. Vean este mapa y en cuanto a lo que es la parte de riesgos percibidos versus la preparación que tenemos. Curiosamente, aquí estamos en rojo. Curiosamente, el turismo es la actividad que es más, la que estamos menos, tenemos más riesgos y estamos menos preparados para poder afrontarla. Sobre todo porque mucho depende, digamos, de fenómenos naturales. Y ustedes pueden ver ahí, por ejemplo, que todo lo que tiene que ver con... Profe, Sí, George, dime. ¿se ya cambió la diapositiva? Eso le iba a Correcto. preguntar yo también, eso le iba a preguntar porque Es yo que no veo la tengo... anterior nada más, profe. Sí, sí, yo también. ¿Se ve la esta? Yo estoy en la parte de la que dice, para el turismo, el cambio climático no es un evento remoto, sino un fenómeno tal. Eso es Igual. todo. Yo igual. Pasaría, bueno, hoy voy a quitarla y la vuelvo a poner. Dejar de compartir. Vamos a ver.
Ah, es que estaba usando otra. Ah, perdón. La ven, es ahí. Sí, profe. El cambio climático, sí. Ay, Dios, vamos a ver si lo logramos. Aquí. No, ah, caramba. Ahí ya. Para el turismo, el cambio climático no es un evento remoto, sino un fenómeno que ya está afectando al sector. Eso sí lo ven. Sí, profe. Correcto. Esperemos que esta vez esté bien. Sobre todo en la parte de las regiones montañosas y la parte costera. Son las dos zonas que se van a ver mucho más afectadas. Y aquí lo que les decía era el tema del turismo. Ahí sí la ven. Correcto. Sí, ahí Ok, sí. perfecto. Perfecto, entonces vamos. Entonces aquí que el turismo realmente es una de las actividades en las que tenemos que ponerle mucho más atención, sobre todo porque está en la parte, digamos, roja, en la zona roja, conjuntamente con todo lo que es el sector de aviación, el sector, digamos, de financiero, el sector, digamos, de lo que es combustibles fósiles, de lo que es la salud, de lo que es el transporte, todo eso, digamos, está dentro de lo que es la zona roja cuando se habla, digamos, de cambio climático con riesgos percibidos y cuánto estamos preparados. Entonces, esos son los sectores que están mucho menos preparados. Ahí yo resalto lo que es el turismo porque es el que nos interesa a nosotros. Entonces, hay que ponerle atención. Aquí es donde quiero entrarles un poquito para que ustedes vayan viendo un poquito la parte esta y vean a ver cómo es que realmente hay impactos del cambio climático en el turismo. Entonces, ¿cuál es el evento, cuál es el impacto y cuál es la implicación que tiene, digamos, para el turismo? Tal vez en algún momento ustedes se han puesto a pensarlo, tal vez no. O a veces han pensado, o no sé si lo han logrado meditar, que si realmente el cambio climático afecta o no afecta a la actividad turística. Entonces, por ejemplo, si hablamos de un evento climático, por ejemplo, en este caso, mayor frecuencia e intensidad de tormentas tropicales, que hoy día es la receta diaria, ¿verdad? Y ahora estaba leyendo que para el caso de Estados Unidos se aproxima una cantidad de eventos en cuanto a tormentas se refiere muy, muy grande, digamos, y que tienen que prepararse. Yo no sé qué tanto nos va a afectar a nosotros porque de aquí a Miami son 2 horas en avión, entonces realmente estamos demasiado cerca. Impactos, la pérdida, digamos, de zonas boscosas, la acumulación de residuos en las playas, daños en infraestructura en áreas protegidas, incrementan los riesgos de inundación y erosión en las zonas costeras. Todos esos son parte, digamos, de los impactos que las tormentas tropicales puedan estar ocasionando o que han ocasionado y que ya han ocurrido acá. Aquí puedo poner el caso de una tormenta tropical que hubo hace unos años atrás, donde en el sector de Llano Bonito, que es la mitad del camino de ascenso a la parte alta, se tuvo que cerrar el parque porque en esa zona cayeron árboles, digamos, robles de 40 metros de altura en un sector muy significativo y hubo que sacar casi una semana para poder limpiar todo lo que fue el trayecto donde pasó uno de los ciclones, digámosle ahí, para ponerlo de alguna forma, y afectó realmente toda esa zona. Entonces, el parque hubo que cerrarlo y al cerrar el parque, digamos, una semana, cuando usted la ha vendido, diga, en este caso es muchísima, muchísima plata. ¿Cuáles son las implicaciones que podemos tener al turismo? La pérdida de servicios ambientales, sobre todo lo que es la parte del ecoturismo. ¿Sí? ¿Y cuáles eran las 3 actividades que nosotros podemos realizar en un parque nacional, en un área protegida? ¿Se acuerdan? Ecoturismo. Ecoturismo, turismo de aventura y sol y playa. No, esos son los 4 macroproductos Ah, sí, que cierto. se han desarrollado en el país, que me parece bien. Y faltó turismo rural, que es el 4. En áreas protegidas podemos hacer 3 cosas. Ecoturismo. ¿Cuál es la otra? Recuerda que la vimos. A ver, si alguno se anima a recordarme.
Profe, es básicamente batear, pero el de turismo de naturaleza fuerte y suave, no. No, eso es la forma en que se fue desarrollando la actividad a nivel del país, con el soft nature, el hard nature en algún momento, pero eso fueron periodos de tiempo, los 80, 90, el 2000, que es como un orden cronológico de cómo se fue evolucionando lo que fue el desarrollo del ecoturismo como tal. Aquí, si ustedes se ponen nada más a pensar, así, no hay que ser muy sabio. Uno puede hacer ecoturismo, puede hacer educación ambiental, ¿y cuál era la otra? ¿Cuál es la actividad más importante que uno debería hacer en un parque nacional, en un área protegida? La más importante. Actividad en el ámbito de los turistas, profe. No, en cualquier área. Cáceres, turismo, recuerde que es una actividad secundaria dentro de un área protegida. Ni siquiera debería ser eso lo que se hace en las áreas protegidas. Pero la actividad que usted no puede dejar de hacer, ¿cuál es? Es darle mantenimiento a los corredores biológicos, ¿no? No, los corredores biológicos están fuera, no son áreas protegidas. Ay, qué madre, profe, esto me pone Pero está bien. Sí. Investigación. Usted tiene que conocer lo que usted tiene para poder proteger lo que usted considera que es importante. Investigación. Esa es la actividad más importante en la que usted nunca debe escatimar recursos, pero que es la más costosa y la que menos se financia en un espacio protegido porque no es rentable. Así de sencillo. Entonces, investigación es lo que usted permanentemente debería hacer. Nada más hablen con Daniel Jansen en Santa Rosa, ahora que él creó lo que es el área de conservación Guanacaste, lo que es el Parque Nacional Guanacaste, y logró fondos para poder articular desde la parte costera ya en las islas de Santa Elena hasta la parte de lo que es el volcán Orosi, y poder ir hasta la otra parte de la zona norte, digamos, a nivel del Caribe. Bueno, eso fue interesantísimo, pero investigación, nunca se les olvide, porque la gente puede pensar que la actividad más importante en un área protegida debe ser el turismo. No, el turismo lo incorporamos por una razón muy sencilla, porque da plata y porque necesitamos que la gente se concientice en la parte de la protección de esos recursos, y porque si da plata al Estado y da plata a las comunidades lo van a proteger el área protegida que está ahí, que es de ellos. Al final de cuentas, eso es de ellos. Alguien la administra, pero las áreas protegidas son de todos nosotros, de quien estamos aquí, sobre todo las comunidades vecinas, que eso se le llama zona de amortiguamiento por aquello. Pero eso es importante. Otra de las implicaciones que tienen en este caso las tormentas es daños a instalaciones turísticas, aumento en el costo de seguros o pérdida de asegurabilidad, que es importantísimo porque dependiendo ¿Qué me dice usted de estación biológica? Ajá. ¿La estación biológica cuál? Dime, Erika, no le logré entender. Las cruces. Ajá, sí, ¿qué ocupa, digamos, la estación biológica Las Cruces, sí, ¿qué ocupa ahí? ¿Qué ocupa saber? A ver, ¿sí me escucha? ¿Qué ocupa? Dice. Ellos hacen ahí es donde hacen investigaciones, ¿verdad? Sí. Y La en estación Jardín biológica Las Cruces es Mi internet sumamente... está pésimo. Y ellos son, digamos, ahí eso es manejado por la Organización de Estudios Tropicales, la OET, que en este país está la OET y el Centro Científico Tropical. Son las dos ONGs más importantes a nivel de Costa Rica en la parte de conservación. La OET, en el caso de la Estación Biológica de Las Cruces, tiene la particularidad, digamos, de que la Universidad Nacional es socio. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer esas giras allá, nos sale muy barato. Pero ellos tienen no solo donde está el Jardín Botánico de Las Cruces, sino que también tienen otro sector en el cual hacen investigación que está más asociado a lo que es cerca de la zona protectora de Tablas, y ahí hacen mucha investigación. Pero, Erika, hay otro lugar ahí que es de un extranjero, que son como 10,000 hectáreas, que tienen una comunidad dentro, ¿no? ¿Cómo es que se llama eso? Sabalito, no, no sé si usted se acuerda.
donde es Las sumamente... tablas. No, las tablas es allá adentro. Más yendo hacia la Gutiérrez Brown, en algún momento se desvía a la derecha y era una zona como de café, luego hay una... ¿Cómo se llama el lugar? No, eso es lo que Reserva Forestal. ¿Cuál? ¿El nombre? No sé. Bueno, a mí se me olvidó el nombre, pero ahí es sumamente interesante también porque eso es de un extranjero, de mucha plata, tanto así que el MAE llega, digamos, ahí en helicóptero, por ejemplo, cuando viene a visitarlo. Tiene un cuidandero, digamos, hay un administrador que, bueno, yo he estado varias veces ahí, pero lo interesante ahí es que ellos tienen una comunidad adentro de toda esa reserva protegida, para ponerle algunos términos. Tienen desde un comedor comunal hasta una cárcel, para en caso de que alguien se porte mal ahí adentro. Tienen una carnicería adentro, tienen las casitas adentro. Todo eso es un pueblito que está dentro de una reserva privada. Entonces, toda esa gente trabaja para ese señor y son como unas 10,000 hectáreas, creo, por ahí. Y ellos hacen todo lo que es la parte de estudios de investigación. Ellos tienen cámaras trampa, digamos, ahí por toda la propiedad. Tienen guardas armados dentro de la propiedad para poder proteger en caso de cacería. Es decir, hay una serie de acciones que ellos desarrollan de investigación y permiten mucho el tema de la investigación para saber qué tan importante es ese lugar. Esos son de esfuerzos que realmente valen la pena, digamos, resaltarlos. A mí se me olvida cómo se llama el lugar, pero es muy, muy interesante. Profe, estoy buscando y lo que me parece es Reserva Biológica Zabalito. Oh, es que Zabalito, tal vez sí, pero tiene otro nombre, estoy seguro. Pero por ahí Profe, debe yo andar. que vivo aquí siento que me está hablando de no sé qué lugar. Sí, sí. Sí, bueno, es que he estado ahí, pero no me recuerdo ahorita. Se mete uno sobre la Gutiérrez Brown y a unos 45 minutos tal vez de ahí para adentro, yendo hacia Pitier, se desvía a la derecha. Son portones que hay que entrar con permiso y demás, pero no recuerdo. Igual, olvidemos esa parte. Lo importante ahí es que al final es muy interesante por todo el esfuerzo que han hecho en la parte de investigación. Entonces, mientras se haga investigación, usted sabe qué realmente es lo que usted tiene ahí y qué tan importante es lo que usted tiene ahí y por qué debe de protegerlo. Entonces, a partir de que usted sepa qué es lo que tiene en el lugar, usted puede planificarlo para desarrollarlo turísticamente. Porque no puede hacer, por ejemplo, lo que se hizo en el caso de Chirripó cuando se abrió el sendero San Jerónimo o Chirripó, que resulta que lo abrimos y el sendero pasaba por en medio de una mancha de la orquídea mosca, que es una orquídea endémica de ese lugar. Entonces, genera un impacto directo sobre una especie que es única en todo el planeta, que está ahí. Entonces, el sendero hay que cambiarlo. La especie se queda ahí, el sendero hay que cambiarlo. Así de sencillo. Entonces, hubo que hacer una modificación del sendero para poder lograr hacer la apertura de esa ruta. Pero inicialmente era bellísimo pasar por ahí porque cuando estaba floreado eso era un jardín, pero era una especie que hay que proteger. Pero hasta que usted no haga estudios, no sabe realmente qué es lo que pasa. O el estudio, por ejemplo, que se está haciendo sobre el caracol, que es endémico, que está en las rocas de Crestones y que la gente pasa por encima de él por todo lado, digamos ahí, porque está debajo de las rocas. Entonces, ahí hay que hacer todo un trabajo para poder lograr definir la ruta del turista en esa parte sin que ande por todo lado y que no afecte la especie como tal. Entonces, porque primero es la biodiversidad y después es la actividad que vaya a generar recursos, porque esos sitios se crean es para conservación y la protección. Entonces, después el turismo entra para poder generar recursos, para poder sostener esos sitios que se crearon para la conservación. Pero es parte de... Entonces, ahí tienen un tema, digamos, para el foro, por ejemplo. Ahí es donde está la importancia de lo que es la investigación. Correcto. Si usted no conoce, usted se lleva por encima cosas que usted ni sabe lo que está haciendo. ¿Sabe por qué, Andy, se hizo los corredores biológicos? Por una razón muy sencilla. Resulta que cuando Álvaro Ugalde y Mario Boza crearon las áreas protegidas en los años 70, que Mario Boza era el director de Parques Nacionales y Álvaro Ugalde era como el que ejecutaba, resulta que las áreas muchas las crearon desde la oficina de ellos.
para poder resguardar lo que en el país estaba quedando de conservación, porque en los años 70 nada más teníamos un 25% de cobertura boscosa. No me lo vas a creer, pero es decir, nada más imagínense en Costa Rica sin nada. Es decir, no había nada, ya nos habíamos volado todo. Éramos el segundo país más deforestado en el mundo de acuerdo al tamaño que teníamos. Después de Francia, creo, por allá. Entonces era algo catastrófico. Ellos los crearon ahí y resulta que está bien. Crearon todas las manchas hasta la cordillera, digamos, y otros sitios los crearon, pero resulta que nunca hicieron ningún estudio para crear ese parque nacional, sino que simplemente lo que hicieron fue salvar lo que quedaba de bosque. Y luego, cuando empiezan a hacerse los estudios por parte del Instituto Nacional de Biodiversidad, se dan cuenta que resulta que las especies que era importante proteger no estaban en esa mancha de bosque que se había creado como parque nacional, sino que estaban afuera en otras manchas de bosque. Y por eso hubo que empezar a generar la figura de corredores biológicos, que era la que Cáceres decía hace un rato, para poder realmente abarcar esos sitios que le llamaban vacíos de conservación y poder proteger las especies que realmente eran importantes ahí. Eso fue, digamos, interesantísimo, pero hasta que se hizo investigación, se dieron cuenta que realmente no estaban protegiendo nada de lo que había que proteger ahí adentro. Estaba haciendo una loquera, más bien. Sí. Está bien el inicio, digamos, el esfuerzo inicial estuvo bien, pero porque se conservó, pero ya luego hay que hacerlo, digamos, científicamente, y ahí es donde realmente las cosas no son como uno cree que son, y por eso entraron unos proyectos que les llamaron grúas 1, grúas 2, grúas 3, cambiaron categorías en las áreas protegidas, hicieron áreas más amplias, abarcaron los corredores biológicos, hicieron toda una cuestión ahí con recursos para poder realmente decir que Costa Rica está conservando, digamos, especies importantes. Pero bueno, eso es parte de todo. Por eso digo que investigación, si alguien les pregunta por qué se crea un área protegida, digamos, y cuál es la actividad más importante, se crea porque queremos conservar muestras representativas de ecosistemas únicos o hábitats únicos, pero lo más importante que hay que hacer ahí es investigar, y eso nunca se termina. Y les adelanto, por ejemplo, que ahora en septiembre, y ojalá les pueda invitar ahí, porque no voy a ser profesor de ustedes, pero sí les puedo invitar, porque vamos a hacer un simposio de todo un día con respecto a todas las investigaciones importantes que se están haciendo aquí en la cordillera. Entonces, vamos a tener gente muy importante haciendo ese tipo, digamos, de presentaciones en este simposio, para que ustedes puedan ver realmente todo lo que se ha estado investigando en toda esta zona. Profe, dime. Disculpe, vamos a hacer una pregunta así, según su criterio. A nivel mundial, digamos, se conoce más, pienso yo, digamos, usando un poco la lógica, se conoce más la parte, lo que es la biodiversidad en la parte terrestre que en lo que es marítimo, ¿verdad? No se conoce más, se conoce requete más. Sí, la parte marítima, digamos, se lo voy a poner así en porcentajes. Del 100%, un 90% se ha estudiado en la parte terrestre. Nada más. Ajá. Y te lo dejo ahí. Sí, para que usted tenga una idea realmente del desconocimiento tan enorme que hay en la parte marítima, en la parte marina. Porque ahí sí realmente estamos, como diríamos nosotros, en pañales. Ahí lo que hemos hecho es crear 1, 2, 3, 4 áreas marinas, porque a alguien se le ocurrió que sí era importante, porque son corredores biológicos marinos para especies que van de un país para otro y que pasan ahí, o que es importante para un cierto ecosistema, pero no hemos hecho prácticamente ningún estudio importante, relevante en Costa Rica ni en el mundo. En el mundo es muy poquito lo que se está haciendo. Tanto es así que en áreas marinas, por ejemplo, de las 130,000 áreas protegidas que hay en el mundo, el 12% es terrestre y un 1%, 1,5% es marino. Para que tenga una idea, digamos, de la importancia que se da. Estamos pollitos. No, estamos en pañales. Si quieres hacerte, digamos, especialista, lo que pasa es que posiblemente no vas a encontrar trabajo, o va a ser muy difícil, pero se ocupan biólogos marinos. Lo que pasa es que conseguir trabajo ¿a dónde? Es decir, ¿quién te va a contratar? Sí, el problema. Esa es la parte complicada, pero sí se ocupa, digamos, el biólogo marino. Sí. Lo otro, entonces, aumento de temperaturas, chicos, el impacto, alteraciones en la estacionalidad, cambio en vida silvestre de las plantas, poblaciones, insectos, rango de distribución, cambio en biodiversidad terrestre. ¿Qué implicaciones hay para el turismo?
aumento de costos de enfriamiento para los hoteles, mucho más el uso de aire acondicionados, aumento de la demanda energética, cambios en enfermedades infecciosas, por ejemplo el dengue estuvo, digamos, presente, digamos, para ponerlo de alguna forma en Centroamérica, pero resulta que hubo un aumento en la temperatura y el dengue cruzó, digamos, el mosquito cruzó a Sudamérica y se infectó todo Sudamérica también. Igual pasó con el cuchingunya, le digo yo, no, ese otro, insecto, y que también ha afectado Chikungunya. el Zika y el no sé qué. Pero Zancudo. bueno, zancudo ese bicho. Sí, sí, entonces eso es ahí. Hay un estrés térmico para los turistas. Realmente si se incrementa la temperatura y son temperaturas muy altas, al final usted se siente, digamos, enfermo. Nosotros vamos de aquí, por ejemplo, de Pérez de León a Guanacaste en pleno verano y yo les digo que si no es que está uno metido en la playa, en el mar, quizás que no pasa muy bien, a no ser que esté muy bien hidratado, ¿verdad? Con alguna águila o por ahí, no sé. Pero bueno, si no es así, es complicado, la verdad que sí. Y eso pasa en otros países donde las temperaturas son mucho más altas. Aquí, por ejemplo, cuando Profe. hablamos... Sí, dime. Exacto, ahora que hablaban de Panamá, ahí es terrible, es súper, súper, súper caliente. Y Sí, no sí, se sí. puede dormir sin aire acondicionado. Y si usted está con aire acondicionado, siente como que no puede respirar porque el aire es tan pesado como de mares, como brisa marina. Yo no sé, como que no puede respirar uno. Sí, correcto. Sí, eso es precisamente, sí. Pero imagínense nada más, jóvenes, si nos tocara que ir, por ejemplo, a África en un tour, Ah, de eso ya es otro nivel, profe, imagínense. en un safari. Profe, es que el aire es como, no sé, como muy caliente, o uno como siente como que no le entra a los pulmones. No sé. Correcto, así es. Porque no es tropical, que es un Sí, poquito la diferencia. ¿Sí? Y aquí, chicos, les pongo un caso que se está dando aquí. En el caso de mismo Chirripó, creo que tal vez se los comenté en algún momento, pero Chirripó tiene ahorita, con el aumento de temperatura, está pasando algo que es interesante. Y es que el ecosistema de robledales, que es el más grande que hay en todo Costa Rica, está caminando hacia la parte alta y está absorbiendo lo que es el páramo. El páramo aquí arriba son 8,000 hectáreas y el bosque de robledales está caminando hacia la parte alta y se estima que en unos 30 años no va a existir páramo ahí arriba. Entonces, imagínense los cambios drásticos que puedan darse. Pero bueno, es un tema, digamos, de predicciones que se puedan dar. Sobre todo porque la especie de páramo requiere, digamos, de condiciones climáticas diferentes, mucho más frías y demás, para poder adaptarse. Eso implica cambios en todo lo que son la biodiversidad, el ecosistemas, los hábitats, etcétera. Y se adaptan otras especies que antes no estaban, que simplemente han sido llevadas por los caballos, por ejemplo, y cuando defecan, por ejemplo, la mora y el helecho macho, que son dos especies que están ya presentes a 3,000 metros de altura, bueno, a 3,000 metros de altura, que normalmente no deberían de estar ahí, pues eso también provoca, digamos, una alteración en el hábitat y un desplazamiento de especies locales propias del lugar. Entonces, eso es importante tenerlo. Ahora hay ciertos requisitos, por ejemplo, en el caso de las concesiones de servicios esenciales aquí arriba, y uno de los requisitos es que todas las cacas de caballos tienen que ser recogidas. Si el caballo se caga ahí para arriba, tienen que recogerla. Entonces, el consorcio tiene a alguien que se encarga, digamos, de ir recogiendo cada vez que suben. Cuando bajan los caballos, alguien tiene que venir recogiendo todo lo que son las boñigas de caballos, ahí todo eso. Para evitar... Ah, bárbaro, qué gran trabajo. No me gustaría ese trabajo a mí. Ni a mí, pero igual. Peor es nada, pero no, vea, si ustedes lo ven de este punto, los caballos y las vacas son uno de los animales más saciados que hay. Esa es la verdad. Bueno, nosotros que tenemos ganado, la verdad, esos son uno de los animales que sinceramente son los más saciados porque ellos alimentan y la mayor parte es de pasto. Es pasto. Lo que pasa es que son unos dispersores de semillas muy importantes. Y si hablamos de cambio climático, son de los que más afectan, digamos, a el ecosistema,
por todo lo que es el gas metano que emanan a partir de las boñigas. Por eso la ganadería es quizá uno de los elementos que provocan, está como entre los 5 elementos más importantes que afectan el cambio climático, precisamente por el gas metano que ellos dispersan. Aquí en Costa Rica no es tanto la ganadería, pero si estamos hablando de Uruguay, por ejemplo, es una exageración, digamos, lo que hay ahí en ganadería. Es donde sale la mayor consumo de carne, digamos, en el mundo casi, de ganado ahí. Entonces, eso es importante, pero ellos son dispersores, entonces al final no es tanto por el olor, ni mucho menos, sino es más que nada porque se convierten en dispersores de semillas y eso provoca una alteración en un sitio que es natural. Sí, Y eso pueden es lo que crear especies invasoras y hacer un problemón. correcto, eso es, precisamente las especies invasoras. No me lo van a creer, pero una especie invasora que es muy linda es la china. La china común que tiene ahí nuestras mamás ahí. Bueno, yo aquí Ajá. tengo la china, ¿De verdad? hubo un estudio grande que hubo que hacer para poder erradicarla del Parque Nacional Tapantí, allá por el lado de Orosi, porque alguien en un momento metió chinas ahí y resulta que se fueron dispersando por todo el sotobosque en una área muy grande, digamos, del parque. Entonces hubo que hacer un trabajo enorme para poder erradicarla porque resulta que no es tan fácil de matarla. Resulta Ay, que tan tienes lindas que que sacarla, son. tienes que ponerle un plástico encima, tienes que dejar un tiempo. Es todo un dilema, la verdad. Pero eso es una especie invasora. Y ahí está. Sí. Mi Bueno, mamá tratando de pegarlas. sí. Y mi mamá tratando de pegarlas. Y cuesta, y cuesta. No, No, sí, no, yo aquí es en el un jardín dolor. tengo. Yo tengo en el jardín aquí, me ha costado, bueno, tengo que chinearlas en el verano porque se ven nomás lindas, ¿verdad? Ahí abajo. Ujú. Y me ha costado, y me En la acuerdo parte- cuando pasa eso. Lo que pasa es que en la China son muchas especies diferentes, hay ¿Profe? una que es tremenda. Dime. En la parte donde mi abuela, ella vive por Boruca, sí, por la entrada de Mayal. Y ahí es frío, las tardes son frías, pero las horas intermedias son calientes. Y viera en la quebrada, profesor, eso se ve rojo, morado, blanco, amarillo, de puras chinas, por todos lados. Ah. Se ve lo más bonito en la quebrada, sí. Pero acá en Terraba no pegan. Sí, sí. No, eso pasa, digamos, hay ciertos sectores en los que ellos se sienten muy bien. Sí, sí, aquí sí ya yo tengo, digamos, ahí varias ahí que tienen como 2 años, pero ha costado mucho. Son muy chineadas, para la redundancia. Las chinas chineadas. Bien, reducción en lluvias e incremento de evaporación. Aquí se habla, digamos, de impactos importantes como la escasez de agua, la desertificación, condiciones más secas, aumento de amenazas de incendios forestales, que es lo típico en el caso de Costa Rica. Y aquí, más que nada, en la parte del turismo, lo que hace es que afecta, sobre todo en competencia por recurso hídrico entre sectores. El caso más típico que ustedes han escuchado, me imagino, miles de veces, es el caso de Guanacaste. Las comunidades peleando por el agua, digamos, con los hoteles, con todo lo que es el desarrollo hotelero. Es decir, porque resulta que se crean hoteles, la municipalidad da permiso para crear hoteles y hoteles, y resulta que el agua sale del pueblo, y resulta que el pueblo se queda sin agua para poder darle agua a los hoteles. Entonces, eso en Guanacaste es pan de todos los días, y hay grupos organizados única y exclusivamente para pelear por eso. Ahorita en Guanacaste la única posibilidad que hay de agua es, están perforando el manto acuífero y están llegando, digamos, ahí abajo, para extraer el agua y poder darle, digamos, agua potable, digamos, a los hoteles, en este caso. Pero ellos están en una situación muy, muy crítica. Profe, es que Ajá, imagínense qué complicado vivir así, yo no sé. Aquí, bueno, donde yo vivo, digamos, hay acueducto propio del distrito y todo, del distrito de Cajón. Y entonces, ¿verdad? Y a veces cuando no se tienen que hacer algún arreglo o algo, y entonces como que quitan el agua por mediodía, y es como tan extraño ir de abrir el tubo y que no salga agua, no sé, imagínense qué complicado ir así. Sí, definitivamente así es. Y por eso se habla tanto de que la próxima guerra va a ser el agua. Ahorita toda la gente magnate de este planeta está buscando la compra de propiedades donde exista agua, porque ahí es donde va a estar el valor. Es que sin agua no se puede hacer absolutamente nada. Y turismo, el elemento más importante para hacer turismo es agua. Usted no puede tener luz, usted quiere no tiene energía eléctrica, usted lo resuelve. E inclusive hasta se vuelve interesante, digamos, con candelas y con otras cosas, y
canfinera y qué sé yo. Pero sin agua, usted no puede, digamos, desarrollar la actividad turística. Así de sencillo. Pero va más allá del turismo. Va, digamos, sin agua usted no vive, simplemente. Por eso somos más agua que cualquier otra cosa, nosotros mismos. Más del 70% somos agua. Y así es, nosotros no vivimos sin agua. Podemos vivir sin comer un tiempo, pero sin agua nos morimos más rápido. Entonces eso es importante. Y sí es algo que realmente, digamos, conforme avanzan los años, se va a volver mucho más complejo. Hay otra parte aquí también que es implicaciones, riesgos de daños de infraestructura turística y servicios ambientales por incendios forestales, interrupción a los servicios por escasez de agua, incomodidad para el turista, riesgo de cortes eléctricos. Hay una parte que ya se ha prohibido, en Costa Rica ya prácticamente es prohibido, y es el uso del agua potable para el riego, digamos, de zonas de golf, por ejemplo, para las canchas de golf, o para muchas zonas verdes en hoteles grandes. Ahora se tiene que reciclar el agua que se tiene, digamos, tanto llovida como el agua que viene, digamos, de todo el sistema de drenaje interno del hotel. Se trata de purificar hasta donde se pueda, y a partir de ahí se utiliza para lo que es el riego de jardines y demás. Pero antes era pan de todos los días utilizar el agua potable para hacer todas esas actividades. Eso Profe, Dime. en el caso de los parques acuáticos, como el de Orotina, que si no me equivoco es Villa Fantasía, ¿cómo hacen con la cuestión del agua? Tienen que utilizar sistemas, digamos, donde reciclan el agua. Entonces el agua genera un proceso donde... Esa agua es la de hace 5 años. Sí, entonces esa agua tiene que dar vuelta. Ahí me imagino que tienen que seguro pasar por filtros y todo, porque esa agua debe ir un poquito contaminada después de haber pasado toda esa gente que está ahí, más de una orinada por ahí. Entonces, pero sí, ellos tienen que reciclarla. No puede ser que, digamos, esa agua se pierde simplemente, no, eso se recicla. Profe, dime. Disculpe que lo interrumpa, ¿puedo ir a hacer una cosa un momento, digamos, fuera de aquí, ¿me entiendes? ¿Puedo sentarme un momentito entre las clases? Ah, ya, sí, no hay problema. Pues no me voy a salir de la reunión, es que tengo que ir a hacer algo ahí, pero voy a tratar de hacerlo rápido. Más bien, chicos, si les parece, podemos hacer un break receso aquí y arrancamos a las 10, si les parece. Perfecto, otra vez, para que puedan tomar cafecito, un fresco o algo. Porque me estoy desmayando. Está bien. Yo no he desayunado todavía, profe. Bueno. Ok, entonces nos vemos a las 10 otra vez. Bueno, profe. ¿Se ve ahí? Sí. Sí, profe. Ok. Bien, vamos a avanzar. Chicos, aquí nada más quería hacerles, compartirles un poquito lo que son las proyecciones que se están dando con algunos escenarios de estudios que se han hecho. Estos fueron hechos en el 2015, con una proyección a más o menos el 2030 en algunos casos, al 2050 en otros casos. Y aquí este mapa que se ve de ahí, digamos, que ustedes pueden estar viendo ahorita, dice que mapa de vulnerabilidad al cambio climático de la costa caribe de Centroamérica bajo escenarios con identificación de principales focos hoteleros. ¿Qué es lo que significa? Que el cambio climático realmente va a afectar muchísimo en el corto plazo, sobre todo en la parte de Nicaragua, en la parte de Honduras y en la parte de Belice. Son como los sitios, digamos, donde va a haber mucho más impacto, afectación, producto realmente de lo que es el cambio climático, sobre todo en todo lo que es la parte de desarrollo hotelero que ahí existe. En el caso de Costa Rica, lo que se puede ver ahí es que en algunos casos es muy bajo y en otros casos es un asunto como en término medio, pero no tenemos ningún foco rojo, porque el foco rojo que tenemos un poquito más cerca es más bien en la parte sur de Nicaragua. Entonces, para el caso nuestro realmente no hay una afectación directa. Y en el caso de Panamá, pues realmente los focos que se dan están más
orientados hacia lo que es Panamá Centro. Pues es un poquito para que ustedes vean ahí lo que va a ocurrir en algún momento, y eso significa que el gobierno y los dueños de, digamos, de estos emprendimientos tienen que tomar algunas decisiones para poder mitigar el impacto que a futuro se les pueda generar producto de los cambios que se estén dando en el clima. Esta otra parte es más que nada lo que es la proyección en meses secos, y este escenario es para el 2030. Se dice que de aquí al 2030, en el caso de Costa Rica, pues realmente no vamos a tener una afectación significativa, pero para el caso de Nicaragua y parte de Guatemala sí va a haber una significación, una afectación importante, va a haber mucha sequía, se puede ver ahí también en la parte de Honduras, donde también va a haber, y El Salvador, que también va a haber una afectación importante con respecto a lo que es el incremento de meses secos. En el caso de Costa Rica se habla de que toda la parte nuestra, digamos aquí del sur, va a ser un poco más lluviosa y hacia el Caribe. En el caso de Guanacaste cada vez va a ir siendo más seco, es lo que se pronostica, pero eso está asociado a lo que creo que decía Andy, si no me equivoco, creo que fue el que dijo, con respecto a lo que es el fenómeno del niño, la niña y la madre. Es decir, todos esos fenómenos que también ayudan a que estas condiciones pues se incrementen o se vean realmente modificadas. Aquí estamos hablando de áreas críticas que se puedan ver afectadas, sobre todo en la parte de biodiversidad. Curiosamente, nosotros ahí sí tenemos en la parte Caribe, tenemos una afectación seria en todo lo que es la costa Caribe, en la parte de biodiversidad. Pero sin embargo es más marcado a nivel de Nicaragua, que es donde realmente se va a ver una afectación importante. Y luego todo lo que tiene que ver con la parte de Belice y Honduras. Les adelanto que, por ejemplo, en el caso de Belice, tiene mucho más cobertura boscosa que Costa Rica. Lo que pasa es que ellos sí no tienen idea de cómo manejar áreas protegidas, pero tienen mucho más, quizás mucho más riqueza en biodiversidad que la que tiene Costa Rica, pero tampoco han estudiado su biodiversidad, no tienen recursos económicos para poder hacer ese tipo de estudios como los que se hicieron acá en Costa Rica, pero realmente se desconoce el alcance de la biodiversidad que ellos puedan tener. Honduras sí, Honduras es muy grande, entonces al final sí hay una afectación importante que también ahí se da, sobre todo en la parte Caribe. Y un poquito, digamos, ahí hacia, bueno, en la parte, digamos, del Pacífico, que también se ve ahí, sobre todo en lo que es en la parte de El Salvador, que ahí está, que Salvador sí es muy pequeñito. Yo no sé si ustedes saben, pero Salvador realmente lo que tiene en cobertura boscosa es como un 9%. Y resulta que ese 9%, como un 7%, son sembradíos, sobre todo de café, principalmente. Entonces, realmente ellos son un país mucho más pequeño que el nuestro, con el doble de población que el nuestro, con una biodiversidad muy alterada, muy afectada. Aquí estamos hablando de temperaturas, que también pues es algo que en algún momento pueda estar afectando. Y aquí lo que se muestra es que sobre todo va a afectar mucho en la parte de El Salvador y en la parte de Honduras, y también en la parte de Panamá, sobre todo en el centro de Panamá, que ya lo comentaba una de las compañeras, y allá más que nada pegando con Colombia, que ya más que nada pues la zona del Darién, que está ahí. Y en el caso de Belice también, digamos que está por ahí, va a ser un poquito afectado. Eso es un escenario al 2030. Y todos son escenarios, son proyecciones para poder tomar decisiones de manejo que logren minimizar el impacto que se pueda dar en algún momento. Aquí también tenemos cómo va a afectar, digamos, lo que sería el incremento del mar. Aquí al final tengo algunas diapositivas, o tengo unas fotos más bien, sobre cómo a Costa Rica se ha venido afectando, sobre todo en el Caribe, y sobre todo lo que es el Parque Nacional Cahuita, donde el mar ya se está metiendo hacia tierra adentro. Tanto es así que ya se llevó la casetilla de parque, se llevó el sendero que pasaba para poder transitar sobre esa zona con carro, y es un impacto que se ve muy, muy acelerado. Igual va a ocurrir en el caso de Panamá,
En el caso de Nicaragua, en la parte de la costa pacífica, y en la parte caribe, sobre todo en el caso de Honduras y Belice, que es donde se va a ver mucho más afectado. Aquí lo que vemos es un poquito los impactos y principales actividades turísticas en áreas focales, y aquí se hizo por zona focal. Es un estudio que se hizo interesante, digamos, y aquí habla del Golfo de Honduras, esto es más que nada hacia lo que es Belice y Honduras, el corredor seco del Pacífico que abarca Salvador, Nicaragua y noroeste de Costa Rica, y el Caribe costarricense y el panameño. Y aquí lo que se hace, digamos, es identificar áreas donde va a haber una afectación muy crítica, como el caso del rojo, en la parte crítica, en la parte, digamos, en el color naranja, y en el caso del blanco, pues no va a haber una afectación. Entonces uno podría pensar aquí que en el caso de todo Centroamérica, por lo menos en las áreas focales estudiadas, que son las más importantes, dice que si vamos a tener, digamos, un aumento de temperatura, especialmente en julio, cuando la humedad es muy alta, y eso va a haber una afectación importante en todo lo que es el Golfo de Honduras, incorporando Belice y Honduras, en la parte de hoteles de playa, en las actividades acuáticas, en balnearios, en canales, en senderos, en áreas protegidas, en estructura colonial. Todo eso se va a ver muy afectado. En el caso de la parte noroeste de Costa Rica, que sería más pegando con Nicaragua, vamos a tener una afectación importante en lo que sería hoteles de playa, resorts, centros turísticos, todo lo que es Papagayo y toda esa zona allá arriba, actividades de aventura, también en áreas protegidas. Aquí ahora exclusivamente, digamos, del Parque Nacional Santa Rosa, pero si hablamos de Santa Rosa, estamos hablando que también ahí está el Parque Nacional Guanacaste, y está la estación Horizontes, y entonces todo eso es parte de lo que se va a ver afectado. Y bueno, por otro lado, lo que es el río Escalante, Chacocente, que es ya en la parte de Nicaragua, sitios arqueológicos como la Joya del Serén, que eso está más al otro lado, en la parte de El Salvador. En el Caribe costarricense, pues ahí no va a haber ninguna afectación en este caso específico. Entonces, este cuadro lo que hace es mostrar un poquito esa parte, y entonces pone los impactos significativos, por ejemplo, mayor aridez, mayor número de meses secos, menor número de meses secos, pérdida crítica de biodiversidad. Curiosamente, en el caso de Costa Rica vamos a perder biodiversidad, sobre todo en el Caribe costarricense, y lo veíamos en el mapa proyectado al 2030, donde realmente la biodiversidad se va a ver afectada, sobre todo en la parte caribe. Aumento de precipitaciones mensuales, blancamiento y pérdida de arrecifes coralinos, en este caso, que igual la parte, digamos, de corales nuestro más importante está en la parte caribe, y se va a ver muy afectada también. Entonces, es parte de lo que el mapa muestra, digamos, ahí, para que ustedes lo puedan tener ahí como un escenario más interesante de poder analizar con respecto a toda la afectación que vamos a tener ahí. Esto es un mapa conceptual, digamos, de cómo deberíamos trabajar todo el tema de adaptación a lo que es el cambio climático en el sector de turismo, que es muy, muy interesante. Entonces, aquí lo que nos dice es que lo primero que uno debe de hacer es involucrar a las partes interesadas. Esa es lo primero. ¿Quiénes son los que se afectan? ¿Quiénes son los grupos de interés? ¿Quiénes son, digamos, los sectores que realmente nosotros debemos de convocar? Eso es lo primero. Definir cuál es el problema realmente. Y a partir de todos esos escenarios ya tenemos alguna situación X donde realmente podemos ver cuáles son esos escenarios, y luego la evaluación y capacidad adaptativa que podamos tener en esos escenarios en los cuales ya se vayan a identificar, y luego ver las opciones de adaptación que podamos desarrollar. Y eso va a depender mucho del lugar, las condiciones, los impactos. A partir de ahí usted identifica cuáles son esas opciones, evaluar las opciones de adaptación y seleccionar curso de acción para poder implementar luego todo el tema de adaptación y el monitoreo y evaluación a la adaptación, que eso es cíclico. Eso va, digamos, siempre va a llegar al punto 7 y vuelve al punto 1, y ahí sigue. Y ahí sigue porque es un asunto que no para. Es un asunto que siempre tiene que debe estarse monitoreando y que se debe estar evaluando. Entonces, no se va a frenar. Pero esa es una forma en la que se puede realmente trabajar en toda la parte de adaptación, dependiendo del sitio en el que se quiera trabajar. Aquí nada más es hacia un enfoque más integral, una estrategia empresarial ante el cambio climático. Entonces aquí uno, por ejemplo, lo que trato de decir es que para hacer frente al cambio climático de manera estratégica, toda empresa debería
medir su huella de carbono, entender cuál es su vulnerabilidad, cuáles son las áreas críticas que tiene, analizar esos riesgos y cuáles son las oportunidades para poder avanzar, identificar las acciones de mitigación, ¿sí? Cómo lo voy a mitigar, pero cómo me voy a adaptar también. Potenciales sinergias, medidas sin arrepentimiento, es decir, que al final se tomen, se hagan y punto. Evaluar estas acciones a la luz de los objetivos del negocio, formular un plan de acción integrado a los planes operativos de diferentes áreas funcionales, dependiendo de la empresa y, digamos, y la actividad que desarrolle, y asignar recursos y crear capacidades internas para poder lograr avanzar con lo que sería el plan de acción que se pueda ir generando. Monitorear y evaluar los avances, formalizar alianzas y publicar resultados. Entonces, ese es todo el proceso que uno debería hacer de forma más integral, o que la empresa debería hacer de forma más integral para poder avanzar en este tema. Dice que no hay talla única. Los riesgos y oportunidades para las empresas varían de acuerdo a la ubicación geográfica, la actividad turística, el segmento de mercado y muchos otros factores que se puedan presentar. Entonces, no hay talla única. La vulnerabilidad puede ser diferente para dos empresas situadas en el mismo lugar, pues está relacionado con la capacidad de hacer frente a los impactos de las amenazas. Puede que una esté lista y pueda realmente enfrentar todas esas amenazas, puede que la otra realmente no tenga las condiciones, una puede ser que ya previó una serie de eventos en caso de que se vayan a dar y está lista, otra pueda que no. Entonces eso va a depender, digamos, de cómo esté la empresa. Aquí la parte de la adaptación a lo que es el cambio climático, entonces aquí es un poquito para ir como repasando y concluyendo. El turismo y el clima. El clima es un recurso esencial para el turismo, especialmente para los segmentos de playa, la naturaleza y las actividades del turismo de invierno. Está siendo muy afectado, por cierto, el turismo de invierno. Cuando habla de turismo de invierno, no es el turismo de nosotros, aquí donde vienen los aguaceros. Estamos hablando a nivel global y estamos hablando de todas las zonas donde hay, donde se genera nieve. Y eso es lo que llaman turismo de invierno, todo lo que son las actividades asociadas a lo que es las áreas nevadas. Principalmente, si cambian los patrones climáticos y meteorológicos en los destinos turísticos, se puede afectar significativamente la comodidad de los turistas y sus decisiones de viaje. Sobre todo, sí, digamos, si aquí, por ejemplo, entramos en un mes crítico, digamos, de lluvias, la gente no va a venir. Si hay ciclones, si hay huracanes, ríos que se salieron, desbordaron, etcétera, la gente va a cancelar su viaje. Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta. Cambian los patrones de la demanda y los flujos turísticos se tendrá impactos en lo que son las actividades a desarrollar. Esto es importante, chicos, para que ustedes y chicas, para que ustedes lo puedan ver. Realmente nosotros no somos los que contribuimos a todo lo que es el problema que se genera, digamos, en cuanto a emisiones, en cuanto a lo que afecta al cambio climático. Nosotros únicamente aportamos como turismo, como sector turístico, la industria sin chimeneas, que nos mencionaban algunas compañeras y compañeros de ustedes, solo aportamos el 5%. El 95% son otros sectores. Para el caso de Costa Rica, dos de los sectores más importantes es la ganadería y lo que es la industria automotriz, es decir, todo lo que son los vehículos. Eso, los vehículos, digamos, el transporte es quizá lo que más afecta en el caso de Costa Rica. Después viene la ganadería, que es, digamos, es un tema complejo realmente, digamos, que se genera. Y de ahí vienen otras actividades. A nivel global, realmente estamos hablando más que nada de lo que son las industrias, sobre todo las industrias nucleares, las plantas nucleares, las plantas grandes que existen en otros planetas, digamos, en otros países. Es importante, digamos, eso es lo que más genera aparte de la industria automotriz. Pero ese 5%, el que más impacto genera es todo lo que es el transporte de aviación, que es un 40%, el transporte, digamos, terrestre un 32%, los hoteles un 21%, y luego todo lo que tiene que ver con los viajes, digamos ahí un 4%, 3% todo lo que es la parte de los cruceros.
Entonces, realmente es muy poco lo que nosotros aportamos como industria a lo que es el tema de cambio climático. El cambio climático puede impactar al sector turismo a nivel de destino o a nivel operacional. Y aquí cuando hablamos de destino, Costa Rica es todo un destino. Si hablamos de la región sur, podríamos plantear la región como un destino. Es decir, son sectores mucho más grandes. Entonces, el destino y ya la parte ya operacional de ese destino, que es importante. Entonces, una de las cosas es lo que ya hemos visto muchas veces en el destino, el aumento de temperaturas ambientales, reducirán la viabilidad de algunos de los destinos de deportes de invierno, afectarán la biodiversidad, dan lugar a más incendios forestales, que es lo que ya vimos ahí. Vemos ahí, por ejemplo, en esa imagen, cómo ese glaciar, por ejemplo, se fue desmaltando en un periodo de tiempo muy corto, realmente, porque todos estos fenómenos están ocurriendo muy reciente y cada vez van a tener un impacto mayor. Ahí se perdió realmente todo el porcentaje de nieve en un lapso de tiempo muy corto. Estamos hablando de 16 años y desapareció. Entonces, realmente eso, como uno diría, no es válido. Es decir, el aceleramiento es demasiado, demasiado fuerte. En 1994 al 2009 ya no teníamos nada. En el destino, el aumento del nivel del mar y el clima extremo amenazan la infraestructura turística costera, provocan erosión e inundación en las playas. Esa foto que tienen ahí es en el sector de Cahuita, para que ustedes vean un poco cómo es que se ha venido afectando y a veces la gente dice que no hay ningún problema, pero ya ahí el mar se fue tierra adentro. La de la derecha es en la parte de Caldera y cómo el mar pasa ya las barreras, digamos, que están ahí de piedra y pasa al otro lado de la calle. La acidificación del océano y el aumento en la temperatura del mar se degradan y destruyen los arrecifes de coral. Es impresionante, digamos, toda la afectación que están habiendo sobre los corales, sobre todo la esmaltación de los corales que se están dando, que es muy, muy importante y que realmente está afectando todo ese ecosistema, porque al final el coral es todo un ecosistema asociado, digamos, a diferentes especies de peces y de algas también. Y las algas también es un tema, digamos, preocupante porque surgen mucho a partir de el aumento, digamos, en la temperatura y de las implicaciones que tengan, digamos, a nivel del mar. Los fenómenos climáticos, ya más a nivel operacional, incertidumbre operativa, especialmente en los países más pobres, en cómo poder enfrentar situaciones graves, críticas que se dan. Por ejemplo, todo lo que pasó con los huracanes en el caso de Nicaragua, en el caso de Honduras, que para el caso de toda Centroamérica son los dos sitios que más se afectan cada vez que hay un fenómeno de estos y que dependiendo de la magnitud de ese fenómeno, pues realmente el gobierno es poco lo que puede hacer para poder volver otra vez todo a su estado normal, en este caso. Eso es importante. Reducción de la disponibilidad de agua podría dar lugar a conflictos con comunidades locales y este es todo el caso que les mencionaba de los hoteles que se dan en el caso de la zona de Guanacaste, donde más se ha visto conflicto, digamos, en este sentido. Ejemplos de impactos asociados al clima, es decir, cómo afecta en un sector, cómo afecta en otro, cómo se da. En el caso de República Dominicana, en el norte, en Barbados del Este, playas del Caribe, la temperatura, digamos, cómo afecta el afloramiento, digamos, de algas. En algún momento, yo tuve la oportunidad de estar en algunos de esos países ahí, en Barbados y en algunos otros, y resulta que para ir a la playa, son playas bellísimas, el mar es impresionantemente bello, es un mar, prácticamente es un verde lo que hay ahí, pero resulta que está aflorando todo lo que son las algas, producto de todo esto que se está dando, y resulta que entonces tienen que poner barreras y líneas donde el turista puede bañarse y donde no se puede bañar, para poder tratar de controlar todo lo que sería el afloramiento de estas algas que al final provocan alergias y provocan otro tipo, digamos, de situaciones a los turistas, sobre todo turistas que no están acostumbrados. Uno todavía crece más en las playas y todo esto, y pues es más afín y es como más resistente a muchas cosas. Hay turistas que efectivamente nunca han estado en una playa, entonces les es más complicado y tienen ese problema. Pero sí, en muchos de estos países, sobre todo en las islas del Caribe, han tenido que empezar a controlar e inclusive a limitar el ingreso de turistas en ciertos sectores. En cambio, digamos, en Bosque Nuboso, Monteverde,
realmente la cantidad de lluvia que cae, y todo lo demás ha provocado que este bosque cada vez se vaya convirtiendo más en un bosque lluvioso y no tanto en un bosque nuboso, sobre todo por la precipitación que se da, el flujo, digamos, de los vientos, la lluvia, etcétera. Entonces se está convirtiendo más en un bosque lluvioso, lo que provoca también, en este caso, un cambio en lo que es el hábitat que lo conforma como tal, porque no es lo mismo un hábitat de un bosque nuboso a un hábitat de un bosque lluvioso. Y entonces hay cambios importantes y al haber cambios en el hábitat hay cambios en las especies, por tanto la biodiversidad va a ser diferente y unas se pierden, otras aparecen. Aumento de mordeduras de serpientes asociadas al clima, la fluctuación climática está relacionada con el aumento en las mordeduras de serpientes que suceden en el país. Recordemos que en las partes altas prácticamente no hay serpientes. Si usted va a Chirripó, en la parte alta, y todo lo que es la cordillera de Talamanca, ahí no hay serpientes. Si empiezas a bajar de los 2.500 metros hacia abajo, hacia los 1.500 por ahí, te encontrás una o dos especies de serpientes. La tobilla de altura, por ejemplo, que es una muy común, que no es tan maligna, pero el cambio en temperatura provoca, y porque la temperatura no cambia hacia abajo, cambia hacia arriba, es decir, aumenta, provoca que especies como la terciopelo, que es de las más agresivas que hay en el país y en el mundo, puedan adaptarse a otras condiciones y aparezcan en más sectores. Por eso, en algún momento, aquí se ha dejado mucho lo que es la parte de regeneración natural. Y hay un momento en que lo que se genera son como charrales, digamos, si lo podemos decir así, y antes de que pase a ser un bosque secundario. En ese lapso de tiempo entre charral y bosque secundario es como quien dice el hábitat idóneo para estas condenillas bichas. Entonces, ahí se genera, digamos, una cantidad importante de serpientes. Inclusive la gente decía antes, y yo lo escuché muchas veces aquí, que la gente decía que la gente venía a tirar serpientes por todos lados. Pues eso no es tan así, realmente. Es simplemente que hay condiciones para que se puedan repoblar, se puedan reproducir, y pues hay mucho más de estas en todos los sectores. Y la terciopelo, pues que sí es muy dañina y que realmente al final provoca muertes, y ha provocado muchas muertes aquí en el sur y sobre todo en los territorios indígenas, donde la única posibilidad de poder salir con vida ahí es que lo saquen en helicóptero, ¿verdad? Pero es algo que hay que tenerle cuidado. Es importante saber que hay dos sueros antiofídicos para serpientes. Uno para todas las serpientes normales, digámosle así, con excepción de las de coral. Las coral, y si ustedes quieren saber cuándo es una coral mala, nada más vean los anillos de la coral y ponen la palabra rana, rojo, amarillo, negro, amarillo, y si eso coincide, déjela en paz. O le hace un rosario y la pone, digamos, debajo de la tierra, porque esa es peligrosa, esa es muy peligrosa. Ay, nada más se le pone la mano para que lo muerda y se identifique si es mala o buena. Sí, la ventaja de la coral es que tiene una desventaja, y es que el colmillo de ella va hacia adentro, no es como el colmillo de la terciopelo que va hacia abajo, o de las otras culebras, van hacia abajo, entonces es mortal. El de la coral, pues tiene que meter su boca, que es pequeña, tiene que meterla como en la piel o en un dedo o en algo para poder morder. No es como que tira y agarra de un solo, no. Tiene que haber cierto espacio para que ella pueda meter como su hocico y ahí pueda morder. Entonces ahí literalmente uno se puede salvar un poquito, pero igual mejor no jugársela. Hay mucha coralilla falsa, digamos, que nada que ver, pero esa en particular es muy peligrosa, muy, muy peligrosa. Y no hay que jugársela. Y si es para las culebras de mar, no existe todavía antídoto, entonces mejor no se la jueguen tampoco. Sí. Esto es nada más algo que quería mostrarles porque esto es en Cahuita, para que ustedes vean realmente, digamos, cómo avanza lo que es el nivel del mar. Esa fotografía a la derecha, arriba, era donde venía el camino que se usaba, digamos, que usaban por carros para poder continuar hasta Puerto Viejo. Hubo que hacer una modificación en la ruta porque el mar se llevó todo se lo llevó. Y eso fue en un periodo muy, muy corto de tiempo. Eso está pasando prácticamente a inicios del 2000
a la fecha es que se están dando todos estos fenómenos que son muy agresivos. Vean, por ejemplo, digamos aquí, 29 de noviembre del 2011, vean lo que estaba ahí, digamos, vean la foto, es la misma foto. Ya para el 2015, ya está ahí. En el caso de, dice aquí, por ejemplo, hace 20 años el mar estaba más retirado de la línea costa. En el 96, Puerto Vargas y Playa Blanca, la playa tenía 40 metros de ancho. Bueno, ahí es que no veo aquí, pero vamos a ver. Dice que a lo largo del parque la playa siempre tuvo entre 15 y 20 metros, en algún lugar hasta 50 metros de ancho. En 15 años se perdió el camino, como 15 metros desde la casa de la administración, 1 kilómetro al norte, y 3 años se ha perdido 1 kilómetro de playa desde la curva a la casa de administración, donde estaba la casa de administración de lo que era las oficinas del Parque Nacional Cahuita. Y eso es algo que se pudo, digamos, registrar. Entonces, es algo que es interesante porque al final se ve, ahí estaba la casetilla, ya no está. Esas son las baterías de baño. Ahí se puede ver cómo se va, el camino se va perdiendo. Ya para el 30 de enero de 2015 ya no había camino. Así de sencillo. Entonces, todo eso se ha ido, digamos, afectando y es producto, digamos, de todos de todo el descongelamiento que está existiendo a nivel de los glaciares. Sí, porque eso es muy, muy impresionante, sobre todo en otras latitudes, Groenlandia, que es donde más glaciar hay, y la cantidad, digamos, de agua que cae al mar, que es impresionante. Y entonces, ya como para ir concluyendo, en síntesis, ¿por dónde podemos empezar? La industria junto a las autoridades públicas deben desarrollar un plan sectorial de adaptación al cambio climático. Chicos, les adelanto que yo no sé si es bueno o es malo para el caso mío, pero yo les conté a ustedes que yo dirijo el comité del corredor biológico Permontano Chirripó-Savegre. Son 32,000 hectáreas, desde acá, desde Chirripó hasta Savegre, pasando por varias comunidades, pasando por Páramo, pasando por Rivas, pasando por Savegre. Ahí presentamos un proyecto que va muy asociado a cambio climático por 28 millones. Y hace una semana atrás nos avisaron que el proyecto fue aprobado con fondos CRUZA, fondos de Costa Rica, Estados Unidos. Y ayer me avisó el vicedecano, don Giovanni Abarca, que el único proyecto que fue aprobado aquí en la sede regional para el año entrante y por 2 años, con 15 millones, fue el proyecto que presenté sobre cambio climático. Es un trabajo que vamos a hacer sobre cambio climático en Pérez Celedón, en el cantón de Pérez Celedón, Osa y Quepos. Ahí vamos a trabajar durante 2 años. Ya se está trabajando, pero de 2 años vamos a trabajar con fondos en estos temas, sobre todo para entrar en la parte de adaptación y en la parte de los planes de acción sobre cambio climático con vinculación directa con los municipios. Entonces, va a ser muy interesante. En su momento les voy a contar un poquito qué avances van a haber, ya tal vez el otro año, si nos vemos por ahí les cuento un poquito los avances, y sobre todo también en todo el tema de signos externos para poder dar a conocer lo que se está haciendo y la importancia de todo lo que está ahí. Entonces, la parte de adaptación es muy, muy importante, pero sobre todo los planes sectoriales son más importantes para poder avanzar en toda esta parte. Se deben de hacer evaluaciones de vulnerabilidad al cambio climático por regiones, haciendo énfasis en la relación con los productos turísticos, de desarrollar la cartografía, que por cierto la vamos a empezar acá también, en ese proyecto, el desarrollo de alerta temprana, indicadores sobre la relación de cambio climático. Entonces, todo eso es parte de lo que se debe hacer, pero eso no es un esfuerzo aislado, es un esfuerzo, digamos, integral de todos los sectores que están involucrados, de toda la institucionalidad y de aquellos que puedan colaborar. Y la mayoría de la información va a provenir de la gente de las comunidades, que es donde se sabe, donde se conoce. Entonces, es un poquito lo que quería compartirles de esta parte para que ustedes puedan darse una pequeña idea de lo que es el cambio climático y cómo puede realmente impactar el sector turístico. Bueno, más bien aquí abro un espacio para que ustedes me generen su criterio, su opinión con respecto a este apartado y ver un poquito qué es lo que ustedes logran entender y si alguno tiene algún aporte adicional, bueno, ahora.
Les abro espacio, Martín. Con toda confianza. Profe, la imagen esa de Puerto Vargas, no puedo soportarlo, o sea, en un mes y no sé cuántos días, mes y 14 días. Luego les voy a dar ya una clase más adelante de cambio climático. Esto es nada más un preámbulo. Y tengo unas imágenes de cómo se fue desmaltando un glaciar en términos de meses. Estamos hablando en 4 meses. Se dio la posibilidad de hacer una secuencia fotográfica. Y a veces uno cree que esas cosas son casi imposibles, pero se dio. Entonces, es muy interesante. Solamente con fotografía usted se puede dar cuenta si eso es realidad o no, pero de otra forma no. Este caso de Puerto Vargas y de Cahuita es uno de los casos que más se documentó para poder realmente demostrar que el mar estaba incrementando. Y lo otro es, digamos, una de las zonas que va a verse más afectadas es Punta Arenas en un momento determinado. Tanto es así que el mar en algún momento, cuando hay mareas altas, pasa al otro lado de la calle, donde pasamos nosotros con los carros. Y eso va a ocurrir que en algún momento todo eso va a ser agua. Es decir, va a desaparecer todo eso. Y ahí la única forma de poder cruzar va a ser en parapente, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Pero es una realidad, eso es una realidad. Profe, ¿dónde era donde la montaña que tenía nieve y bueno, ya no? En la No imagen. recuerdo ahorita, eso me parece que esa era en un sector de Chile, pero no estoy seguro ahorita si esa es la imagen que tengo de Chile. Sí, porque eso fueron fotografías que uno baja de casos que se han dado y se montan ahí. A veces tengo la curiosidad de poner de dónde están, a veces no. La otra que sí tengo, sí dice dónde es cada uno de los eventos que se dieron. Eso es mucho más fácil para poder dimensionar a dónde es que realmente el cambio climático está afectando con mucho más fuerza. Nosotros realmente en Costa Rica no sentimos el efecto del cambio climático, nada más que no lo podemos obviar. Aquí lo sentimos, aquí lo sentimos más duro, aquí lo sentimos más duro en términos de lo que son las precipitaciones, lo que son las lluvias en invierno y la afectación que se da sobre todo en el desbordamiento de los ríos y sobre todo en el Caribe, que es donde más se afecta. Realmente, digamos, todo lo que es la zona de Guapiles hacia Limón, que es donde más afectación hay casi que todos los años. Pero igual en el resto del país en cualquier momento ocurre algo. Digamos, aquí llueve un día bien fuerte y se llevó pendejo la mayor parte del país. Más que es un país tan pequeñito, ¿verdad? Profe, ¿y por qué se da la reducción de esos glaciales? ¿Con base a qué? Sobrecalentamiento, es el calentamiento, la temperatura se incrementa. Eso en el caso de los glaciares que están más asociados a lo que es montañas. Pero recuerde que están los glaciares como los de Groenlandia, donde es hielo, digamos, y cuando usted ve el pico del hielo, donde sale la foto que sale, que usted ve, de ahí pueden haber 20 metros de hielo hacia abajo, enterrados en el agua, digámosle así. Esos son realmente los que están provocando un incremento en el nivel del mar, porque es día a día que se está fragmentando todo ese hielo, se está fracturando, se está esmaltando y se está yendo hacia lo que es el mar. Curiosamente, en el caso de Chile, tienen un problema serio y casi que en todo Sudamérica, que no lo entiendo mucho, la verdad no lo logro entender mucho, pero resulta que los glaciares están en las partes altas. En las partes altas están los páramos. Los páramos son los mayores productores de agua que tienen todos esos sectores y son los que realmente proveen de agua a todas las ciudades. En el caso de Sudamérica, estoy hablando, sobre todo en la cordillera andina, en este caso. En el caso de ellos, lo que ocurre es que cuando se desmalta ese hielo, se pierde el agua dulce. Uno asumiría que se incrementa, pero resulta que lo que dicen los expertos es que se pierde el agua. Una vez que se desmalta, se pierde, porque muchos de las tomas, digamos, de agua, los reservorios, están ahí arriba.
y se están perdiendo producto de la desmaltación de estos glaciares. No entiendo mucho la lógica, no la he estudiado, entonces no se los puedo explicar con claridad, pero lo que sí les puedo decir es que entre más se desmalte el hielo, menos agua va a haber para las comunidades. Entonces hay una implicación directa con la afectación que se da a las comunidades. Y de alguna forma esa agua va al mar y ahí hay una implicación, también una afectación directa por el incremento, digamos, del nivel del mar en este caso. Pero bueno, es parte de lo que se da. ¿Les parece interesante el tema? ¿Les parece, ya lo han estudiado, lo han conversado, han recibido clases sobre esto? Cosas similares sí, más o menos. Pero claro que es interesante, obviamente. Lo más importante, pienso yo, que es cuando usted hace comparaciones de las cosas que realmente están afectando. Yo no sé si yo se los comenté en algún momento. Aquí, porque yo trabajé mucho aquí en esta parte, digamos, de áreas protegidas. Y, por ejemplo, aquí arriba en Chirripó, cuando yo empecé a subir las primeras veces, que no había prácticamente turismo, uno cuando levantaba las rocas, yo no sé si se los conté, cuando uno levantaba las rocas se encontraba salamandras que eran propias, digamos, del sitio, especies endémicas propias del sitio, muchas de ellas. Resulta que con el incremento de medio grado en temperatura, la salamandra desaparece. Entonces, pero eso solo con estudios. Y ahora usted va arriba y levanta piedras y piedras y piedras y se encuentra una por allá perdida, pero nada más, una por allá perdida. Significa que realmente hay una afectación. Y hay una adaptación de otras especies como la trucha, por ejemplo, la trucha arcoíris que se adapta muy bien allá arriba y provoca la extinción de las especies locales que están ahí, que son más que nada insectos acuáticos. Pero bueno, es parte de lo que uno puede visualizar y que puede ver. Y así sucesivamente, digamos, en otras partes del planeta, pero sí hay implicaciones muy, muy directas en lo que es el clima como tal. ¿Alguien más que quiera hacer alguna? Con Iliana hemos visto así más que todo como los tipos de bosques que hay en Costa Rica, pero más como más a fondo específico. Semperviviente, húmedos y muy húmedos y cosas así, ¿me entiende? Ya como ese tipo de cosas. Andy, y a ver si usted le puso atención a Iliana. ¿Cuál es la pirámide? ¿Quién hizo la pirámide, digamos, de los hábitats que existen aquí en Costa Rica? Profe, la verdad, siéndole sincero, no me acuerdo. Esa pregunta sí no la desarrollo en mi mente. Leslie Holdridge es el creador, digamos, de todo lo que es esa pirámide. Cada uno de los hábitats, de acuerdo a la altura y de acuerdo a ciertas características que se dan, van generando los diferentes estratos para definir desde un bosque seco, un bosque lluvioso, un bosque húmedo, un bosque premontano, un bosque montano, un montano alto, a un páramo o prepáramo, y ahí va. Entonces, se dice que aquí hay 12 hábitats diferentes, como hay 12 especies de robles en Costa Rica. Entonces, usted habla de robles, por ejemplo, robles es un árbol. Si habla de robles, habla del quercus costarricense, quercus negro, quercus blanco, quercus rojo, y ahí va. Entonces son 12. Pero eso es parte de lo que Yana les enseñó, porque cada hábitat de esos tiene ciertas características. Entonces hay una pirámide para poder ir definiendo de acuerdo a la altura a dónde se encuentra ese ecosistema como tal. Entonces, hay 12 ecosistemas en ese caso. Leslie Holdridge, no se les olvide. Perfecto. ¿Alguien más? Chicos, voy a ver, entonces, voy a habilitarles el foro porque parece que lo habilité mal. Lo habilité para mañana. Voy a corregírselos y, qué sé yo, voy a ponerlo, a habilitarlo ahorita, pero allá en la tarde ya pueden entrarles sin ningún problema, digamos, ahí, y se cierra creo que el viernes. Entonces, traten de que no tengan ningún problema con... Profe, el link para el foro está en el aula virtual, ¿era? Correcto, en el aula virtual está. Sí, es importante que entren ahí y lo trabajen ahí. Antes de que se metan a trabajarlo directamente, primero busquen la información, hasta pueden hacer el borrador si fuera el caso, después se meten y ya nada más les meten a los datos para que no vayan ahí a inventar ahí mientras tanto.
nada más vean el tema, digamos, el tópico. Piensen qué les gustaría escribir de eso. Puede ser algo muy grande, algo muy poquito, algo de país, algo de una comunidad, algo de todo el planeta. Como ustedes lo quieran ver, ponen el tema que van a hacer a partir del tema principal, ¿verdad? Y a partir de ahí, entonces, desarrollan un escrito bonito, digamos ahí, que sea bonito, digamos, donde uno vea que realmente valió la pena. Y revisen entonces cuando uno califica un foro, qué es lo que califica, para que puedan contemplar todos los puntos y tengan el 100%. Eso es fundamental. Y no sé si tienen alguna pregunta, algo que se les quede ahí. Y si no, pues entonces, eso sería lo que quería compartirles por hoy y nos vemos la otra semana. Yo les indico a partir de qué hora, dónde nos conectamos. ¿Está bien? Bueno, profe. Bueno, profe, perfecto, entonces. Ok, profe. Profe, Gracias. Y que profe, tengan ¿será que me puedo quedar un momento con la compañera Tatiana? Aquí, queremos hablar algo. Bueno, Con usted. Buen día, profe. Buen día, Wendy. Hasta luego, luego, profe. profe. Chao, profe. Bueno, profe, chao. Bien. Bueno, profe. Chao, profe. ¿Ese está ahí? No. Creo que ese no está.